Siguiendo con el curso de gestión de riesgos de TI, el día de hoy veremos riesgo y control. Contenido. En clases anteriores vimos algunos conceptos básicos en función de lo que es una emergencia, un desastre, qué es el riesgo inherente, qué es el riesgo residual, vulnerabilidades, amenazas y sobre todo lo que es la resiliencia, que no habíamos hablado que es la capacidad de un individuo o de un ecosistema para afrontar con éxito una situación desfavorable o de un riesgo y para recuperarse, adaptarse a la nueva situación y desarrollarse positivamente ante las circunstancias adversas. En conclusión, el riesgo es cualquier asunto que podría evitar alcanzar los objetivos. Siempre han existido riesgos y siempre existirán riesgos. El riesgo no desaparece, solo se transforma. ¿Qué pasa si no gestionamos de una manera adecuada los riesgos de TI? Imaginémonos para el ejemplo que este es un data center de nuestra institución. Claro, nosotros bajo las circunstancias que no tenemos ningún tipo de afectación o riesgo o no tenemos claramente identificado, estamos tranquilos. Pero en este espacio físico tenemos grietas, un declive, tenemos un corte talud, tenemos rocas, tenemos un relleno que no está consolidado y nosotros nos comenzamos a preocupar en relación a las actividades físicas del mismo. Pero claro, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos unas afecciones externas o cambia el escenario, ¿no es cierto? Que eso va a ser siempre así. El riesgo siempre se va a materializar, solo no sabemos cuándo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos grietas o no contamos con un proceso de mantenimiento periódico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos filtraciones que pueden afectar a nuestro centro de datos. El relleno, ¿qué pasa cuando no tenemos un sistema redundante de luz, un sistema de temperatura, un sistema de refrigeración, un control de accesos? No contamos con políticas, con políticas de mantenimiento, de adquisición, de actualización, de versionamiento de aplicativos, cosas básicas que son cimientos de nuestro centro de datos. No tenemos un sistema sólido de seguridad perimetral, DMS, IDS, IPS. Nosotros comenzamos a preocuparnos. ¿Qué pasa cuando tenemos las afecciones externas, como por ejemplo ataques o instrucciones no deseadas? Eh, Tenemos ataques de OS en los cuales nos pueden afectar muy seriamente a nuestros centros de datos. Claro, en este momento se comienza a preocupar y tenemos el desastre. En este momento nosotros aplicamos la actividad bombero o la actitud bombero, que es comenzar a apagar incendios. Lo deseable es no caer en este proceso, se considera desastre. Cuando nosotros tenemos el desastre, no tenemos acceso a nuestros sitios web, nuestros sitios web, nuestros usuarios comienzan a reclamar que no tienen servicio, que no tienen continuidad en las aplicaciones, se pierde la base de datos, comienza a tener problemas el negocio, ¿no es cierto? El negocio comienza a sufrir. Esto debemos evitar que pase. Tenemos que prever y gestionar nuestros riesgos. Para nosotros para prever ese tipo de circunstancias, lo que debemos hacer es una adecuada gestión de riesgos, en la cual siempre vamos a la probabilidad y el impacto, que lo veremos más adelante. Pero comenzamos ya a categorizar nuestros riesgos, a identificarlos, a poderlos ver de qué manera afectan a nuestro centro de datos. Como vemos en imagen, es el mismo centro de datos, con algunos cambios, algunas consideraciones que posiblemente no son sustantivas, pero sí sustanciales. Miren, nosotros tenemos un escenario favorable, por supuesto, pero nosotros lo que primero hacemos es arreglar nuestras grietas. Tenemos base de datos sólidas, tenemos un sistema de mantenimiento periódico, tenemos políticas, ya comenzamos a tener procesos, comenzamos a aplicar firewall, DMZs, obviamente en función de los proveedores podemos generar SLAs, acuerdos de nivel de servicio, UOLAs, que son los acuerdos de nivel de operaciones con el proveedor, y en el mejor de los casos generamos UCES, que son los contratos de apoyo o asistencia con personal especializado. Y claro, mire, tenemos ya los DMZs, los IDS, nuestras bases de datos están cifradas, tenemos controles de acceso. Con respecto a los proveedores, tenemos, como les decía, SLAs, tenemos ya contratos firmados. Y claro, en nuestros escenarios siempre existirá el riesgo de una inundación, siempre. Pero nosotros seguimos poniendo controles y controles. En este caso de la imagen ponemos unos drenes para evitar el tema del agua, ¿no? Pero claro, el escenario se dará. Eso estoy totalmente seguro. Un bien electrónico, tecnológico, siempre va a tener una falla. Solo no sabemos cuándo. Entonces, en el momento que ocurre la falla, el momento que genera la falla, lo que nuestros controles de alguna manera servirán para mitigar ese tema del riesgo, para que se materialice. Y obviamente, si sobrepasa nuestros controles, que así lo hará, nosotros tendremos la pertinencia o la oportunidad de poder controlar dichos riesgos. Y claro, nuestro escenario es favorable.
Y mucho más, si nosotros a todos los controles que hemos implementado ponemos adicionalmente más, dependiendo del tiempo, personas y recursos, por supuesto, un sistema de gestión de seguridad de información será mucho mejor. Pero como les digo, el riesgo siempre estará permanente. Ahora, hoy en día tenemos más riesgos, la pandemia. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el peligro y el riesgo, ¿no? ¿Qué es un peligro? Es algo que tiene potencial de causar un daño dentro de los sistemas. Como vemos en la imagen, es un peligro porque en el mar existen tiburones, existen depredadores. En nuestros sistemas tecnológicos, en el amplio mundo del Internet, tenemos de igual manera gente que quiere afectar nuestros sistemas, que pueden atacar nuestros sistemas. Es un peligro. El riesgo, como vemos en la imagen, es nadar con ese peligro, ¿no? Entonces el riesgo es la probabilidad que ese peligro nos cause un daño mayor. Entonces dentro de la parte tecnológica es por medio de ese ataque vulneren las seguridades que afecten a nuestro servicio, ¿no es cierto? Entonces ahí está la diferencia de un peligro y de un riesgo. Ahora vamos a ver lo que es un problema. Una de las principales diferencias de un problema y de un riesgo es el tiempo y el impacto que pueden causar dentro de un proyecto. Los problemas son acontecimientos actuales que tienen poco efecto sobre un proyecto. La solución relativamente son fáciles. Mientras que los riesgos son eventos futuros que pueden tener grandes efectos sobre nuestro proyecto. Y su solución requiere de ingenio, prevención y recursos, por supuesto, en tiempo, personas y dinero. Las diferencias marcadas son, por ejemplo, en este listado que vemos, latencia del tiempo. Los problemas son temporales y los riesgos son permanentes. Los elementos generadores, en lo que es problemas, agentes externos o internos. En cambio, los riesgos por su naturaleza son riesgos inherentes, siempre tendremos riesgos. De igual manera, el momento de aparición, los problemas son presentes y los riesgos son futuros. Y algunos más en la descripción de la tabla, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre qué es el control. Control es el mecanismo que permite atenuar el riesgo inherente con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de dicho riesgo se materialice, por supuesto. Las características de los controles son, están embebidos en operaciones de negocio, están enfocados en prevención, detección y corrección, pueden ser manuales o automáticos. Algunos de los ejemplos que tenemos de control es un backup, mecanismos de seguridad, planes de evacuación, control de accesos, aplicación de firewalls, gateways, con los proveedores de CLAs, etcétera, ¿no? Y como vemos en la imagen de la derecha, tenemos riesgo inherente menos el control, siempre tendremos un riesgo residual. Además de eso, podemos ver qué tipos de control existen, lo que es los preventivos, detectivos y correctivos. ¿Cuáles son los controles preventivos? Son más rentables, deben estar incorporados en los sistemas, evitan que los costos de corrección o procesos sean menores, evitan errores o problemas antes de que esto ocurra, monitorean las operaciones durante el proceso de entrada, mediante algoritmos de análisis de data mining, por ejemplo, pueden predecir problemas o desviaciones en la ejecución de un proceso. Algunos de los ejemplos son aplicaciones de gateway, ocultamiento de información, control de acceso a instalaciones físicas, controles de acceso, segregación de funciones, etc. En la parte inferior, como vemos en la gráfica, tenemos la entrada, el control y la retroalimentación. Por supuesto, tenemos procesos y salida. Otro tipo de control que tenemos es el control detectivo. Son más costosos, por supuesto, que los preventivos. Miden la efectividad o la eficiencia de los preventivos cuando ya se los implementa. Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva. Identifican desviaciones antes de ocurrir en un proceso. Incluyen revisiones y comparaciones, por ejemplo, en el registro de desempeños. Conciliaciones, confirmaciones, conteos físicos de inventarios, de activos, análisis de variación, técnicas automatizadas. También los controles detectivos tienen límites de transacciones, el password, edición de reportes. Por ejemplo, en nuestro banco, nosotros cuando ponemos un tipo de control detectivo, dependiendo la parte comportamental de nuestra navegabilidad, nos permite hacer un cierto número de transacciones por día. Algunos de los ejemplos tenemos control externo, pruebas no planificadas, comparaciones gráficas en dashboard. En la imagen inferior vemos justamente la entrada, el proceso y el tipo de control, el punto de control que tenemos la retroalimentación, ¿no? Para terminar tenemos controles correctivos, acciones o procedimientos de correlación, por ejemplo la recurrencia, documentación y reportes que informan a la gerencia supervisando los asuntos hasta que son corregidos o solucionados. Algunos de los ejemplos en la parte de correctivos, ejecución de procedimientos de copias de seguridad, ejecución de plan de contingencias, actualización periódica de procesos y procedimientos, claro, esto se le hace luego
de que pase el evento, por supuesto. Y claro, importante es tener nosotros el punto de partida, cuándo comenzó el evento, cuándo terminó el evento, cuándo levantamos del servicio y qué lecciones aprendidas tenemos de ese evento. Tenemos que actualizar todos nuestros sistemas, todos nuestros procedimientos en función de las lecciones aprendidas, en función del control correctivo. Algo muy importante que se debe marcar es que los controles preventivos y detectivos sirven para disminuir la probabilidad de que ocurran este tipo de riesgos, pero los controles correctivos sirven para disminuir el impacto. Adicional de este tipo de controles tenemos el tipos de control manual y automático. ¿Qué son los controles manuales? Controles son los que efectúan fuera de cualquier aplicativo de TI, por ejemplo, control manual de accesos al centro de cómputo, bitácoras, etc. Automáticos, controles automatizados encontrados en todos los tipos de ambientes sin tener en cuenta la plataforma tecnológica. Podemos hacer en un ambiente de control, en un ambiente de desarrollo, podemos generar explícitamente dentro del aplicativo como cajas de lista, cajas de selección, donde cuales nosotros aplicamos controles, por ejemplo, en la fecha, el número de cédula, coordenadas de XY, dependiendo de la proyección, para que el usuario no cometa errores. Tenemos validaciones de cálculo, interfaces, reportes y accesos. Y como siempre, para terminar, una frase del poeta y escritor británico Rudyard Kipling, en el cual dice: guardo 6 nombres honestos y serviciales que me enseñaron todo lo que sé, y sus nombres son qué, por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Muchísimas gracias, les espero en la próxima clase.